Señal directa. 2 de la tarde ya con 31 minutos. Saludamos con enorme gusto aquí en Foro al maestro Alfonso Partida Caballero. Él es colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa. Hoy preparó para usted el tema de el Supremo Tribunal de Justicia a examen. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muy bien, y con el gusto de saludarlos. Ahora vamos a platicar de un tema que es de alto impacto para el estado de Jalisco, sobre todo por la inseguridad y una serie de situaciones que se han presentado, de corrupción, etcétera, etcétera. En este caso, el Supremo Tribunal de Justicia tenemos que ubicarlo como la cabeza de la impartición de justicia en Jalisco, la cabeza del propio Poder Judicial. Es el órgano, en este caso, que administra, imparte y establece el servicio público de justicia, porque debemos de entender que la justicia es un servicio público que debe ser cubierto de la mejor manera. El Supremo Tribunal de Justicia es un ente en su funcionamiento arcaico, hay que decirlo con todas sus palabras. Viene la primera organización del año de 1824, el 18 de mayo para ser exactos, de 1824. Esto es más de 150 años de historia, pero de una historia que no ha sido dinámica, que no ha dado la respuesta que requiere esta sociedad jalisciense. Fue creado cuando se establecieron las división de poderes. Los tribunales, se decía, que administrarían la justicia a nombre del pueblo libre y soberano de Jalisco. La segunda gran reorganización de los tribunales se llevó a cabo bajo el gobierno de Joaquín Angulo, el 20 de marzo de 1847. La integración de las salas se estableció tal como las conocemos actualmente. O sea, 150 años siguen siendo las mismas salas. Esta ley conservó 3 magistrados para cada una de las salas, que es la que, como dijimos, la que perdura hasta el momento, ¿no? Estas salas resuelven las controversias en secreto, no son públicas, son solamente los tres funcionarios, más aparte el personal que tiene de servicio. Y aquí tenemos que acotar un punto muy importante. En la Constitución de 1917, o sea, hace más de 100 años, se establecieron también los mismos requisitos para ser magistrados. O sea, de ese tamaño es la situación de cómo se integra el propio Poder Judicial. En este año, en 1917, se establecieron las mismas formas de actuar, esto es, su organización, y en el mismo sitio y lugar, en el Palacio de Justicia. Un solo sitio para más de 78,000 kilómetros que tiene Jalisco, en un solo lugar. Y si hacemos un análisis de lo que pasa en el Estado de México, por ejemplo, tienen más de 80 magistraturas a lo largo y ancho de todo el Estado. Esto es, salas que son colegiadas en su gran mayoría, pero también tienen salas unitarias para las regiones. El Supremo Tribunal de Justicia es un sistema para cumplir con la ley, pero no para darle la respuesta que requiere la sociedad jalisciense. Porque si decimos, oye, pues es que nosotros, eso es lo que nos marca la ley, pero hablando en administración efectiva, no cumple con los requisitos del servicio que tiene que dar. Y también tenemos que aclarar que hasta el nombre es arcaico, porque en México ya no hay poderes supremos, ¿no? La misma Constitución en 1994 determinó que la Constitución determina que las entidades federativas no son soberanas, sino autónomas. Y hay que entender que representa la autonomía, que es muy diferente a la soberanía. En este caso, la soberanía es un poder supremo e ilimitado, que es como lo tenemos actualmente. Y el Supremo Tribunal de Justicia funciona como si fuera un poder supremo. En cambio, la autonomía implica un poder jurídico limitado, porque tiene un espacio de actuación libre
pero también un campo que jurídicamente no puede traspasar. Esto es, no es lo mismo ser supremo que ser autónomo en cuanto, porque la autonomía la establece la ley y la supremacía la establece el poder. La Universidad de Guadalajara es autónoma por ley y todos los organismos son autónomos. Es más de la mitad de los propios tribunales a nivel estatal, su nombre no es Supremo Tribunal, sino Tribunal Superior. En este caso, ¿no? Cuenta en la actualidad con 11 salas, 4 salas penales, 6 salas civiles, una integral para menores, y sus resoluciones las realizan exactamente como se plantearon hace 150 años. Tiene un centralismo, como ya dijimos. Cuenta con 2 edificios en el centro de la ciudad. Es el Palacio de Justicia en la Avenida Hidalgo y a un lado del propio Teatro Degollado está el edificio Luis Manuel Rojas para complementar, pero solamente en estos 2 lugares. No le merecimos los jaliscienses salas regionales como Puerto Vallarta. Puerto Vallarta tiene un impacto más importante que Tepic Nayarit o que Aguascalientes en su flujo de resoluciones. Tampoco tiene Lagos de Moreno, ni Ocotlán, mucho menos Zapotlán el Grande, ni Colotlán, ni Autlán. O sea, para irse a la segunda instancia de una resolución que realizan los jueces, tienen que venir a Guadalajara, impactando económicamente de manera negativa en el bolsillo de los jaliscienses. Además, los magistrados realizan actividades jurisdiccionales, pero también administrativas. O sea, cuando su función debe de ser únicamente juzgar, y debe de haber un órgano, en este caso de administración, y algo que tampoco cuentan y que es preocupante, ¿no? No cuentan con una instancia de disciplina ni de sanción. O sea, es un poder prácticamente que está supeditado a lo que ellos mismos realicen y lo que ellos hagan, así sea soltar homicidas, soltar secuestradores, violadores, que sí se ha dado la situación, pero que nadie puede revisar el actuar en este aspecto. Yo cuando fui consejero de la Judicatura sancionamos a 12 jueces y a más de 78 malos servidores públicos, por ejemplo, pero acá prácticamente a nadie, ¿no? Se establecen trabajos alternos a la impartición de justicia, como la administración, la compra, la adquisición de bienes, etcétera, ¿no? Lo que me parece que eso ya es arcaico, pero que oponen una resistencia enorme no solamente para que se separen estas actividades, sino también no existe rendición de cuentas. Nadie sabe cuánto se destina detalladamente su presupuesto. Ellos dicen, si hay rendición de cuentas, porque ellos dicen, hacemos tantos eventos, realizamos tantos nombramientos, etcétera, pero no se dice en qué se gastan los casi 500 millones de pesos que tiene de presupuesto el propio Supremo Tribunal de Justicia. Nadie reúne la 3 de 3, menos aún los controles de confianza. Nadie sabe cuántas sentencias y cuánto personal compone cada sala, porque una sala son 10 personas, otras son 8, otras son 12, otras son 15. No hay criterios de ingreso, no hay criterios de promoción y permanencia, lo que me parece que para un organismo de esta naturaleza, bueno, estamos totalmente retrasados. También ha habido una cuestión, José Ángel y Josefina, que es importante, el impacto de los sistemas orales en la impartición de justicia, ¿no? El sistema del Supremo Tribunal se ha quedado rezagado prácticamente en la respuesta de los nuevos sistemas penales. Las decisiones las siguen tomando de la misma manera. O sea, incluso en algunos casos violando la inmediación, la continuidad que nos habla la Constitución en este aspecto, porque lo siguen haciendo en lo oscurito, solamente los 3 funcionarios, y esto ya no tiene razón de ser.
falta de una visión también de unidad del todo el Poder Judicial. El Poder Judicial no solamente es el Supremo, el Supremo es la cabeza visible del propio sistema judicial, pero existe también el Consejo de la Judicatura, que hace sus propias acciones, toma sus propias resoluciones, así como el Instituto de Justicia Alternativa de la misma manera. ¿A qué ha llegado esto? A la pérdida de confianza en los tribunales de Jalisco. Se encuentran en una aceptación más baja, solamente superados por los policías y, bueno, iba a decir también por los directivos del Atlas, pero creo que aquí el compañero y yo estaríamos en desacuerdo en eso. En esta situación creo que debe de haber una reingeniería, creo que debe de haber una reestructuración, pero esta resistencia en la que se encuentran los 34 magistrados, creo que ya no tiene razón de ser. Sí. Maestro, todo un gran tema, de hecho se nos está agotando el tiempo, ya se nos agotó el tiempo, quedaron algunas preguntas, así que yo creo que sería interesante volver a abordarlo en otra ocasión. Por ejemplo, ese tema de los 500 millones de pesos, que en dónde están, a lo mejor posiblemente como en la mayoría de otras instituciones, hasta en un 90% de ese presupuesto se va en sueldos. En salarios, así es. En salarios. Por eso no ajusta para la descentralización y la desconcentración. Así es. Seguiremos el tema. Gracias, maestro. Regresamos en 2 minutos.